La distribución chi cuadrado es una distribución que se suele utilizar para estudiar varianzas, ¿verdad? Para estudiar varianzas. Como las varianzas, los términos están elevados al cuadrado, la variable toma valores positivos. La variable toma valores positivos. A diferencia de la normal y la distribución t, que podía ser negativos o positivos, acá únicamente valores positivos. Similar a la normal y a la t, no es una función nada más, sino que es una familia de distribuciones. Esa familia depende de un término que lo vamos a conocer como grados de libertad. Al igual que la normal, que la distribución t se suele representar con esta letra, ni es una letra griega, la letra n griega, aunque se asemeja más a la B latina que generalmente utilizamos. Algo sí se cumple. A medida que el n aumenta, se asemeja a la normal. Gráficamente es lo que tenemos aquí. Y a medida que el n, tamaño de la muestra, aumenta, esto se va asemejando más a la gráfica normal. Los valores suelen estar también por tablas. Generalmente la tabla lo que nos da son colas. Bueno, la cola es, no lo hemos mencionado, es un término que sí aparece, que vamos a utilizar bastante más adelante, cuando la variable va a infinito. Bueno, ya sí recuerdo, lo mencionamos con la normal, cuando las variables iban a infinito, ¿verdad? Vamos a hacer uso de la distribución normal, de la aplicación. La aplicación depende de los grados de libertad. Tamaño de la muestra, -1. Para hallar un intervalo de confianza, pues al igual que en los casos anteriores, ese intervalo depende, valga la redundancia, del nivel de confianza en el cual se nos pida, La fórmula para el intervalo de confianza es la que tenemos aquí, donde n es el tamaño de la muestra, el n-1 en sí son los grados de libertad de la muestra, S, desviación, recalco el término desviación porque ya pasó en un examen que pedían intervalos y la información que se daba es desviación. S es desviación muestral, al cuadrado, varianza. Y en este caso tenemos valores críticos. Los valores críticos se suelen representar casi siempre en los textos de esta manera. Vamos a ilustrarlo gráficamente así, con un subíndice alfa medios y índice de 1 menos alfa medios. Recordemos, el intervalo no es simétrico. Al decir que no es simétrico, es que a diferencia de la media y proporciones, había el valor muestral más menos algo. Al de la muestra le sumábamos algo, a la de la muestra le restábamos algo. Eso nos daba un intervalo simétrico. Del punto de la muestra hacia la derecha, lo mismo hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, suele tener dos valores críticos. Es de hacer notar que aunque hemos mencionado un único valor z sub c, son dos valores. Hay un z sub c negativo, por eso en la fórmula nos aparecía un menos, y hay un z sub c positivo, nos aparecía un más. Nada más sucedía que en valor absoluto esos valores resultaban ser iguales, ¿no? Gráficamente, sobre todo en la aplicación, lo que vamos a colocar va a ser alfa medios. Recordemos, el alfa es aquello que falta para llegar al 100%, si lo tenemos en porcentaje, ¿no? Entonces, la mitad aquí, la mitad acá, y para ello en la aplicación, en la parte que suele aparecer en nuestro teléfono como color salmón, vamos a colocar alfa medios. A diferencia del anterior que colocábamos alfa, aquí vamos a colocar alfa medios. Como vamos a ver más adelantito, me refiero cuando damos un problema, consideramos dos opciones posibles ahí. Las dos opciones, la de menor, la de igual, no nos suele aparecer, bueno, no aparece realmente la de valor absoluto, ¿verdad? Un ejemplo para ilustrar. En una muestra de 20 estudiantes, el
20, ¿qué nos representa? Me refiero N. a qué letra utilizaríamos ahí. N. 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 Mira, les hago la consulta así porque en examen ya me ha pasado. ¿Y qué es esto? Entonces, hay que leernos un poquito. Les aseguro que nos ayuda mucho si leemos el problema y no nos aventamos de una sola vez. En esta muestra se obtuvo que la media fue 72 y una varianza de 16. En ese examen se obtuvo esto. Se obtuvo esto. Y nos están pidiendo un intervalo de confianza del 98%. En el enunciado casi indirectamente nos dicen qué fórmula en sí es la que tendríamos que emplear. Nos están pidiendo un intervalo de confianza con cierto nivel, pero no es para la media, sino que es para la varianza. Para la varianza. Es de hacer notar que este 72 no lo necesitamos para nada, al menos para esto. ¿No? La media no lo necesitamos. Lo que necesitamos así son 4 términos, los grados de libertad, n-1, varianza muestral, o sea, no poblacional, porque si conociésemos la poblacional, esto no tendría sentido, porque ya la conocemos. Entonces, varianza muestral y estos 2 valores críticos, que repito, y cuando veamos el ejemplo, retrocedo a un gráfico que cuando vimos la normal, para que veamos que allá en sí son 2 valores críticos y aunque son 2, siempre utilizamos 1 y lo explico más adelante el porqué de ello. Pues queremos un intervalo del 98%. Ok, gráficamente tendríamos que hacer algo así. El intervalo es lo que está acá adentro. El intervalo es lo que está acá adentro. El alfa, aquel término que colocamos en la aplicación, en este caso es 0.02. Recordemos que se trabaja con proporciones, no con porcentajes. Lo que va a hacer falta para llegar al 100% es 0.2. Este es el intervalo de confianza. Entonces, lo que está afuera del intervalo sería 2%. Asumimos la misma cantidad antes, como área o probabilidad, como lo queramos considerar, y después. Entonces, esto que suele aparecer, lo coloqué sobre todo porque aparece en los textos. En los libros suele aparecer así, aunque no utilizamos de libros. En la mayoría de casos, la tabla da valores mayores. Entonces, voy a ilustrar a qué me refiero con eso de valores mayores. Notemos, permítame que ver si estoy bien. Aquí es 0.1. Entonces, desde este valor de acá, a lo que quería en este caso, el último caso, si no me percaté, es este. Aquí lo que tenemos es como área 0.1. Generalmente las tablas dan mayores, las 0.1. Entonces, este es el que soldría aparecer así. El chi cuadrado y el índice es el área 0.1. Entonces lo coloco, repito, aunque no hacemos uso de las tablas, porque la fórmula en los libros suele aparecer así. ¿Verdad? Suele aparecer así. Y el otro término es este. Permítanme, voy a, cuando selección, es este de acá. Aparece como subíndice el 0.99. Ese 0.99 es la suma de estos dos. Voy a subir un poquito. De la suma de estos dos. El área del intervalo más el área de acá. Entonces, generalmente, recalco, en los libros suele aparecer la tabla en ese sentido. ¿No? Nosotros vamos a hacer uso de la aplicación, esa aplicación que nos ha ayudado, espero que bastante, a hallar probabilidades. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues colocamos, voy a borrar lo último que coloqué acá, esto, colocamos
alfa medios. Alfa medios. El alfa es 0.2. Dividimos entre lo que está fuera del intervalo la misma cantidad a ambos lados. Y acá la opción que sea menor. Perdón, acá la opción que sea menor. Y acá, para este valor de aquí, la opción que sea mayor. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Ok. No sé si es necesario que me salga de la aplicación o de la presentación y lo encuentro los valores de ustedes o lo ilustro con la aplicación. Bueno, lo ilustro con la aplicación, no me lleva mucho tiempo. Entonces, salgo de aquí, de la presentación, y voy a compartir el teléfono. Voy a compartir el teléfono. Compartir pantalla. No me lleva mucho tiempo realmente. Y la distribución la tengo acá. La que seleccionamos es chi cuadrado. Bueno, está en inglés, ¿verdad? Chi square, chi cuadrado. ¿De qué depende? De los grados de libertad. No sé si recuerdan cuánto era los grados de libertad. Decían que era una muestra de 20 alumnos. 19. Entonces los grados de libertad correcto sería 19. Entonces colocamos acá el 19. Colocamos acá el 19. Bueno, antes de colocar, notemos algo. Solo nos aparecen dos opciones. El mayor, el X es la variable, el mayúscula. El minúscula es el valor que toma. El valor que toma. No nos aparece aquello del valor absoluto. No nos aparece, repito, aquello del valor absoluto. Entonces, en la parte, en salmón colocamos, bueno, dependiendo del, al menos aquí se ve como color medio salmón, el alfa medios, que sería en este caso, ¿cuánto? 0.01. Correcto. Si estábamos viendo esa pantallita que aparece ahí, creo que es al compartir pantalla el teléfono. 0.01. Y tomamos en cuenta las dos opciones, no solo uno, sino las dos opciones. Ok, voy a colocar primero la de menor. Y le damos a aceptar. Ese término es uno de los valores críticos, 7.6372. No sé si abajo ven en la gráfica lo que está justo como en color salmón. Sí, Lick. Eso es el área del primer extremo. Y consideramos, ojo, hay que borrarlo del X, porque si solo le cambiamos aquí, pues nos va a salir algo diferente. Borramos el del X, volvemos a colocar el 0.01 y ahora la otra opción, mayor. Este es el otro valor crítico. No sé si la gráfica de abajo lo logran identificar. Sí. Sí, Bueno, aprovechando el ejemplo, quiero hacer algo. Ok, voy a borrar estos valores y hacer algo. Voy a colocar un tamaño de muestra 5, grados de libertad 5. Miren la gráfica cómo es. Pero sí sucede que a medida que el n va aumentando, le voy a colocar 20. Son grados de libertad, no, 30 le voy a colocar. Miren la gráfica, ya se va asemejando más a la normal. Y si ya colocamos un valor de 100, haciendo algo así, miren la gráfica, es casi una normal. Justo lo que mencionábamos antes. A medida que el valor de n va aumentando, grados de libertad, el comportamiento gráfico del h cuadrado se asemeja a la normal. Hay una formulita ahí, número ideal de muestras, 1024. Ahí es estrictamente ya una normal. Por eso la utilidad de la normal. Casi cualquier distribución se puede asemejar a la normal. ¿Verdad? Ok. Los valores críticos, bueno, volviendo acá que es lo que nos interesa, los grados de libertad eran 19, colocábamos acá 0.01. Bueno, en el orden. Cuando fuese menor, tenemos un valor crítico, 7.6327. Un valor crítico. Borro esto. Y colocamos de nuevo el 0.01, ahora con la opción mayor.
y tenemos el valor crítico acá. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Ok. Voy a colocar la normal para aprovechar aquí y hacerlo. Y voy a colocar el alfa. Ahí está la opción valor absoluto. La opción valor absoluto. Y voy a colocar el 0.05. Nos da un valor 1. Bueno, es casi 1.96. Pero si nos vamos a la gráfica, no sé si ven ahí las dos colas. Lo que está sombreado. Sí. Hay un valor crítico negativo, que es casi -2. Bueno, es el que está arriba con signo negativo. Allí ya hay un valor crítico. Y hay otro valor crítico con el signo positivo. No sé si lo vemos. Sí, Lick. En aquella fórmula teníamos la media muestral, bueno, media, más menos, el más cuando considerábamos el signo positivo, el menos cuando considerábamos el signo negativo. Sucede que como la normal es simétrica, lo que está a un lado de la media está al otro lado de la media. Entonces, ese valor crítico tiene en valor absoluto el mismo valor. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok, vuelvo a la presentación entonces. Lo que mencionábamos, colocábamos los valores, el alfa medios. Aquí, opción menor. Alfa medios. Acá, opción mayor. Y encontramos los valores críticos. En este caso, este de acá. El 19 son los grados de libertad. Si nos vamos a la fórmula, son grados de libertad. 16, la varianza muestral es 16. Y los valores críticos. Bueno, aquí son dos valores críticos. ¿Qué sucede? Bueno, acá se coloca el mayor. Y acá se coloca el menor. Bueno, notación de intervalos. Este tiene que ser menor que este de acá. Es decir, no podríamos escribir 39.82, el resultado que nos da acá, menor que la varianza, menor que 8.40. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Interpretación, estamos un 98% seguros, un 98% seguros que el valor real está aquí. Varianza real está acá. Esta es fórmula para varianza. La varianza siempre es positivo. Entonces, nunca nos puede dar un valor negativo aquí ni acá. Ambos valores deben de ser positivos. Ahora bien, si nos pidiese un intervalo de confianza, la desviación, ¿qué tendríamos que hacer? Raíz cuadrada, bueno, la raíz cuadrada de la varianza, sobre todo el término que está aquí, es la desviación. Se nos pudiese pedir bien intervalo de confianza para la varianza o en su defecto para la desviación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Miren, la estadística, bueno, hoy en día en casi todo se pide un estudio estadístico para fundamentar cualquier proceso, ¿no? Fundamentar cualquier proceso. Pero tiene un pero, valga la redundancia de ese pero, y es que y puede ser manipulable, Y una forma de poder manipular esto es escogiendo el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, hemos considerado intervalos de confianza. Uno de los términos de los cuales depende el intervalo de confianza es justo de ese tamaño que se selecciona. Ahora, depende de tres cosas. El error que se desea, el error es aquello que sumamos y restamos. Vamos a referirnos a esos dos casos. El nivel que se desea y la dispersión o varianza, más que todo dispersión de la población, ¿verdad?
El error es aquello que sumamos y restamos. Ilustrado en el caso de una media. Lo que le sumamos a la media, si fuese una proporción, lo que le sumamos a la proporción, ¿verdad? Y del nivel de confianza. El nivel de confianza nos permitía encontrar los valores críticos, ¿verdad? Y como mencionábamos, qué tan regados están los datos. Típicamente lo que más se suele utilizar acá es la desviación. Consideremos en el caso de una media, no sé si recuerdan esta fórmula, una media, repito, una media. ¿Recuerdan esta fórmula? Ando buscando lo de sombreado. Esta fórmula de acá es la que utilizábamos en una media. Pues ese término que sumamos y restamos se le conoce como error de estimación, Este error es aquello que, como mencionábamos, lo sumamos a la muestral, a la media muestral, se lo restamos. O sea, aquello en que te comillas que sumamos y restamos. ¿Verdad? Es ese término. Es ese término de acá. Y de acá nosotros podemos despejar para n. No sé si estamos de acuerdo. Un despeje de esos que hemos utilizado bastantes al momento de resolver ecuaciones. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. ¿Sí? Ok. Algo importante. Este es el valor extremo, pero si se quiere un error mayor, acá sería mayor. Entonces, si es mayor, pues hay el especie de una desigualdad. Quedémonos con esto de acá, bajo un criterio. Si nos da un número decimal, lo redondeamos, pero no el típico redondeo, sino que lo hacemos al entero siguiente. Para el caso, si usamos esta fórmula y por algún motivo nos da 201.21, lo redondeamos, pero no al entero más cercano, sino que al entero siguiente. Lo redondeamos, repito, al entero siguiente. ¿Verdad? Un ejemplo para ilustrar, se nos dice que un médico quiere conocer el valor medio de una glucosa, en cierta clínica para diabéticos. Miren, muchas veces yo siempre he sido de la idea, opinión personal, que voy a usar el término extremista, que nos va mal en el examen porque no leemos. Y muchas veces el no leer, encontramos cosas que no nos piden. Determine el número de registros. Entonces, en este caso, nos piden determinar el número de registros que el médico debe examinar para obtener un intervalo del 90%. O sea, no nos están pidiendo el intervalo del 90%, sino el número de registros para encontrar este intervalo. El error debe de ser de 3 unidades. Y en una muestra previa se encontró que la varianza era 60. Nos están pidiendo n. Este fue un problema de examen. Bueno, en sí fue una clase de bioestadística. Y les aseguro, tenía 2 secciones, era presencial en aquel entonces. Nadie lo tuvo bueno. Y yo les puedo garantizar que eso fue por no leer. O sea, nos aventamos muchas veces, nos mencionan intervalos de confianza y yo no sé cómo la mayoría encontró intervalos cuando no se da un valor de n. Entonces, leamos un poquitito, les aseguro que no se pierde mucho tiempo y sobre todo, pues, es posible que no nos equivoquemos, ¿verdad? Esta sería la fórmula a emplear. Estos son los datos. El Z crítico para un 90%. Son 3 términos que necesitamos. El error que se desea, la desviación estándar y el Z crítico. Bueno,
Para un 90%, el Z crítico es este, nos lo devuelve la aplicación. El error deseado, el error requerido para el intervalo de 3 unidades, es decir, aquello que vamos a sumar de la media hacia obtener un extremo del intervalo y restarlo debe de ser de 3 unidades. Y la varianza de 60. Si sustituimos, obtenemos eso. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Recordar algo, el tamaño de la muestra debe de ser entero. No es que vamos a escoger 18.04 personas. Debe de ser un entero. Para ello, redondeamos el número al entero siguiente. En este caso debería de ser 19. ¿Qué pasa si se redondea a 18? Y que quizás el error ya no sea 3, sino que sea 3.04, por decir algo. Entonces, el error cambia un poquitito, ya se incrementa. Y el error permitido hasta acá es de 3. Por eso conviene redondear al entero siguiente. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bien. Eso que hemos mencionado de la media también podemos hacerlo en una proporción. Podemos hacerlo en una proporción. Este era el intervalo, fórmula que teníamos para el intervalo de confianza de una proporción. Esto que acaba de cambiar de color sería el error. Esto que acaba de cambiar de color sería el error. Ok, menciono algo y retrocedo. Esto es el intervalo. Este es el error. Aquello que sumamos y restamos es el error. Teóricamente, el error sería este. Sucede algo que si se conoce la proporción, ¿para qué vamos a hacer el estudio? Me refiero si conocemos la proporción de la población, ¿para qué hacer el estudio? Entonces, muchas veces lo que se coloca acá es proporción muestral. Una proporción muestral. De nuevo, el P, éxito, el Q, fracaso, sale de la binomial, el E, el error deseado, y Z, sub C, el error crítico. Ahora bien, hay mucho problema donde no se nos da la proporción. Entonces, lo que se encuentra es un tamaño máximo. Y hay una formulita por ahí, se puede verificar con cálculo, derivando esto, nada más que en vez de colocar Q, acá es colocar 1 menos P, derivar esto para hallar el tamaño máximo. Y resulta dar 0.05. Recordemos que la derivada, igualándolo a 0, nos permite hallar valores máximos, ¿no? El tamaño de la muestra, partiendo de la idea de que Z sub C es constante, el error es constante, dependiendo de P, y sustituimos equivalente por Q. Perdón, no, de Q por P, 1 menos P. Derivamos, esa derivada la igualamos a 0 y obtenemos el valor de P. En el caso que lo desconociésemos, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. Nos habla de un experimento de psicología en el cual puede reaccionar de dos formas posibles, A o B, ¿no? Desea estimar una probabilidad P, ¿verdad? Y se nos prepide, de nuevo, en la pregunta está lo que se nos pide, ¿cuántas personas debe de incluir en el experimento? Solo voy a colocar acá, ¿cuántas personas? De nuevo, no nos están pidiendo un intervalo de confianza, ¿verdad? No nos están pidiendo un intervalo de confianza. Se nos dice que el experimentador va a quedar satisfecho si el error de estimación es aquello que sumamos y restamos. El E mencionado acá es menor. Allá decía un igual. Entonces, es menor de 0.04 con un nivel de confianza.
el nivel de confianza lo que nos indica es el Z sub C. Y espera que P esté alrededor de 0.6. Que P esté alrededor de 0.6. Si desconociésemos el valor de P, tendríamos que considerar 0.5 para encontrar el mayor tamaño posible. De nuevo, sustituimos en la fórmula. Bueno, de P 0.5. Obviamente, si P es 0.5, Q también sería 0.5, si lo desconociésemos. En el ejemplo, pues sí lo tenemos. Si lo tenemos, y teniendo ya los valores, el Z sub C del valor de confianza que se nos haya pedido, acá. Y sustituimos numéricamente los valores en la fórmula. La fórmula está acá arriba. Que la obtendríamos despejando el N de la expresión que tenemos aquí. No sé si... ¿Sí? Sí, Rick. Ok, al igual que en el caso anterior, redondeamos al entero siguiente. No sé si habrá alguna pregunta. Todo Bueno, claro. había colocado acá el uso de la aplicación. No sé si habrá alguna pregunta con lo que tenemos. Lick, Dígame. este video y esta diapositiva, bueno, el video lo va a subir a YouTube. Generalmente, bueno, lo que hacía en los periodos anteriores, lo subía a YouTube, pero también compartí el link en Telegram. Y las diapositivas están en el campo de esta clase. Las diapositivas están en el campo. Sí. Gracias. Sí, sí. Bien. No sé si habrá alguna pregunta hasta acá. Todo claro, Lick. Ok, tenemos tiempo. Voy a aprovecharlo para adelantar un poquitito entonces con el otro tema. Me salgo momentáneamente de aquí porque ese sí no lo tenía abierto. Me refiero al siguiente tema. En estas fórmulas, repito, son las que les había compartido. Creo que, bueno, creo que la que les puse por Telegram es diferente porque aquí sí no está lo de distribuciones muestrales. Entonces, esta es la que tengo grabada aquí en la computadora. Son estas, ¿verdad? Son estas de acá. Miren, hemos hablado de intervalos de confianza de una población y lo que vamos a considerar ahora son intervalos de confianza de dos poblaciones. En sí, lo de dos poblaciones es una ampliación de lo que hacíamos antes con 1 a 2. Es muy utilizado en el caso de, voy a ir abriendo mientras tanto, en matemáticas, ver temas. Como que no era eso. Ok, es esta de acá. Ver temas en una variable y ampliarlos a dos variables. Funciones en una variable. Se nos enseñaba ya en matemáticas. En matemáticas de una variable. Integrales, límites en una variable. Ampliarlo después a dos variables. Pues igual acá consideramos intervalos de confianza en algo que vamos a llamar diferencias. Diferencias. Y nos vamos a referir a dos casos nada más. De medias y proporciones. De medias y proporciones. Ok. De medias y proporciones. Esto de diferencia de medias se suele utilizar para comparar poblaciones. ¿Cuál es la idea de dos poblaciones? Bueno, en sí la población es única, es una, pero esa población la podemos separar o clasificar en dos. Bueno, dos porque es el caso al que nos vamos a referir. Y lo ilustro de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos una población de personas. De personas. La población general es de personas. Voy a colocar este así. Pero esas personas podemos clasificarlas de, bueno, la más común, del género, sexo. Se supone que la palabra ya no se debería de emplear, el sexo. Voy a colocar algo por acá, así. Que eso lo podemos clasificar en dos, de manera tal que tengamos, que seremos los hombres y las mujeres.
Consideremos el comportamiento de los hombres y las mujeres. La población en sí es una, son personas. Pero para quizás un interés de estudio, clasificamos los hombres con las mujeres y a cada clasificación se la distinguimos como población. La idea es compararlas. Imaginémonos algo así, que estamos interesados en comparar la edad promedio. La edad promedio. O sea, la edad promedio de los hombres con la edad promedio de las mujeres. Vamos a compararlas. ¿Qué comparamos? La edad. ¿Y qué término utilizaríamos para, o qué criterio utilizamos para la comparación? El promedio. Entonces lo que vamos a comparar, este color no era, lo que vamos a comparar en sí es medias. Recordemos que el promedio es medias, entonces vamos a comparar medias. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Con eso de las elecciones, los políticos encajan mucho acá. Es más, la mayoría de encuestas que se realizan acá son políticos, que quisiésemos determinar quién votó o quiénes votaron más por cierto candidato. Queremos determinar quién votó más por cierto candidato. No sé si recordarán, en la época de las elecciones aparecían unas tablitas ahí, unos gráficos, donde decían, tantos hombres votaron por un partido político, tantas mujeres por ese partido político. Se comparaban. Y el criterio en aquel entonces era proporción. Entonces, se comparan. Entonces, para compararlos, vamos a utilizar eso que vamos a conocer como distribución muestral de diferencias, como distribución muestral de diferencias. Ahora bien, cuando se comparan, como son números, hay tres opciones. Voy a subir esto de acá, permítanme, voy a ver si logro mover esto. Permítanme un segundito. Voy a mover esto para acá. Cuando se comparan, hay tres opciones. Bueno, okay. Imaginémonos con lo de la edad. Es posible que la edad del hombre sea mayor que la edad promedio, utilizándolo con la edad promedio de la mujer. Menor, voy a utilizarlo en este sentido. Es posible que la edad promedio del hombre sea menor que la edad promedio de la mujer, pero es posible que esas edades promedio sean iguales. O es posible que la edad del hombre sea mayor que la edad de la mujer. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Se conoce como principio de tricotomía y sirve como de base para definir los intervalos. Se conoce como tricotomía, sirve de base para definir los intervalos. Debería de ser el primer tema que debe verse allá en matemáticas. Debería ser ese el primer tema. Ahora bien, si en vez de considerar esa primera opción, de esta manera la consideramos así, la edad del hombre menos la edad de la mujer, menor que 0. No sé si estamos de acuerdo, es equivalente. Nada más que en vez de considerar un término a cada lado de la igualdad o desigualdad, lo igualamos a 0. Y lo mismo hacemos con las restantes. La edad del hombre menos la edad de la mujer igual a 0. ¿Sí? Similar con la tercera opción. La edad del hombre menos la edad de la mujer mayor que 0. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Y la comparación que típicamente haríamos aquí, permítanme, la comparación que quizás típicamente la haríamos acá, bueno, en sí está la comparación, la limitamos a una diferencia. Si nos fijamos bien, permítanme, si nos fijamos bien, estos tres términos son iguales. Una diferencia.
No sé si estamos de acuerdo. Sí. Entonces, con la diferencia vamos a hacer las comparaciones. A la larga, lo que se quiere es esto, determinar si algo es menor que otra cosa. O sea, en el caso ilustrado, que la edad de los hombres sea menor que la de las mujeres, o que sean iguales, o que sean mayor, se limita o se reduce a la diferencia. ¿Y qué vamos a considerar? Pues que si la diferencia es negativa, es cero o es positiva. Entonces, se suele trabajar con una distribución muestral de diferencias. Y en la diferencia abarcamos los tres casos posibles aquí. ¿En qué tendríamos que fijarnos en eso de la diferencia? En el signo. Negativa, cero o positiva. No sé si estamos de acuerdo. Sí, listo. Ok. Esto lo vamos a ver para medias y también lo vamos a ver para proporciones. Para medias y para proporciones. Me salgo de acá y vuelvo a lo de las fórmulas. Espero no haberlo borrado. Aquí. Estas eran los intervalos de confianza para una población. Para esa una población teníamos tres opciones. Me refiero primero a la media. Que si era conocida la desviación, distribución normal. Z sub C. Si es desconocida la desviación, teníamos que ver el tamaño de la muestra. Si la muestra era mayor que 30, distribución normal. Z sub C. Pero si el tamaño de la muestra era menor que 30, hacíamos uso de la distribución T de Student. T de Student. Distribución T. Esta distribución T dependía de un término que le llamábamos grado de libertad. ¿No? Y en el caso de una proporción, siempre hacíamos uso de la distribución normal. Siempre hacíamos uso de la distribución normal. Estas fórmulas a una variable. Y en el caso de dos variables, cambian un poquitito las fórmulas. Obviamente porque ya se habla de una diferencia. Pero los criterios de qué fórmula utilizar se siguen manteniendo. Si las desviaciones, porque ahora ya son dos, son conocidas, distribución normal, Z sub C. Si son desconocidas, hacemos uso de las muestrales, Pero si el tamaño de las muestras, en algunos textos hablan de que las dos muestras sean mayor que 30. En otros textos mencionan que una sea mayor que 30 y la otra mayor que 30. No varía mucho. Z sub C. Z sub C. Ahora acá, si las muestras son menores que 30, hacemos uso de la distribución T. Hacemos uso de la distribución T. Solo que en este caso se suele considerar un criterio adicional, que es que este término S sub P, lo vamos a ver en su momento, se asume, se asume igual y lo vamos a encontrar con esta fórmula. Repito, lo vemos en su momento. Esto se suele utilizar para intervalos de confianza de dos poblaciones. Diferencias. Aquí está la diferencia. Bueno, en sí la diferencia es el resultado de restar dos números. O sea, la diferencia entre 10 y 14 es 4. Se supone que el mayor menos el menor. Es 4. Acá tenemos la diferencia. Repito, acá tenemos la diferencia de muestras, de medias. Ahí sería considerar la fórmula a utilizar según lo que conocemos. Y acá tenemos la diferencia de la población, de la proporción, perdón. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. En sí es una ampliación de lo que mirábamos antes. Miren, aquí aparece, quizás para verlo, aquí aparece la raíz de la varianza 1 entre N1 más la varianza 2 entre N2. La raíz en la de una población aparece de esto. Pero si tenemos
La raíz de la varianza entre n, la raíz de la varianza es la desviación y nos quedaría la raíz de n. ¿No? En una población. En dos poblaciones sería de esta manera. No sé si estamos de acuerdo. Sí, listo. ¿Sí? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, nos quedaríamos por acá. Nos quedaríamos por acá.